Comenzamos esta historia con Aíra von Tarantera VIII, una joven de rostro hermoso y delicado, pero cuyo derecho al trono era limitado. Un día, tras la trágica muerte de todos sus hermanos, ascendió repentinamente al trono a la corta edad de 17 años. Su tiranía ha perdurado durante varios años. Belmont Douglas, el ministro de Finanzas, le imploraba misericordia a su majestad, esperando que lo escuchara al menos una vez. Los nobles presentes temían lo peor, en sus mentes, sabían que sería ejecutado. Deseaban detener a la reina, pero nadie se atrevía, conscientes de su locura. Aíra tomó la espada de uno de los guardias, decidida a encargarse ella misma. Acercando el arma al noble, comentó que hacía tiempo que no empuñaba una espada y que extrañaba esa sensación, le hacía sentir viva. Pero Aíra no es una reina real. Es un personaje villano de la novela que el protagonista había leído recientemente, Cazador de Villanos. En la trama, una vez que Aíra probó la sangre, se sumergió en una espiral de violencia hasta ser destronada. Sin embargo, en esta ocasión, Aíra le dio a Belmont la oportunidad de disculparse por haberle hablado groseramente. Con magnanimidad irónica, le concedió tiempo solo para que escribiera su testamento, antes de ejecutarlo. Belmont, exaltado, sabía que su reino, lleno de historia, estaba bajo el dominio de una mujer cruel y monstruosa. Consciente de la vergüenza que sentiría ante sus ancestros, pidió que su cadáver fuera llevado lejos. Esta petición confundió a Aíra, quien, sonrojada y molesta, decidió cumplir su deseo, preparándose para acabar con él. Sin embargo, un joven la interrumpió. Este joven era Evangelio de Taeo, o más bien Leeseón, el protagonista que había poseído a ese personaje de novela durante un año. Teo, un esclavo convertido en consejero real con un poder secreto, era conocido por llevar el reino a la ruina junto a la reina. Maldiciendo su destino como Teo, el protagonista sabía que debía intervenir. Aíra, curiosa, quería saber qué tenía que decir Teo, pues era el único que la comprendía. Teo le habló sobre los manejos del ministro de Finanzas, algo que poco le importaba a Aíra, quien exigía ir al grano. Teo argumentó que si ella ejecutaba personalmente a cualquiera que desafiara su autoridad, no sería un castigo, sino una recompensa. Esta idea intrigó a Aíra. Al escuchar la explicación de Teo sobre la sangre y el poder, comprendió que, en efecto, ser ejecutado por ella era demasiado benévolo. Con un plan en mente, Teo mencionó que sabía del reciente traslado de Clara, la hija de Lord Belmont, a la corte. Sorprendida, Aíra no tenía idea de quién hablaba. Siguiendo la señal de Teo, los guardias trajeron a Clara ante la reina, pero como Diosito la trajo al mundo. Teo, en su mente, no podía creer que Belmont hubiera ocultado tan bien a su hija. Gracias a su conocimiento de la novela, la había encontrado en una ciudad abandonada y la llevó al palacio en secreto. Aunque notó que Clara es tímida e indefensa, pero no podía hacer nada. Mientras tanto, Teo manejaba la situación en la corte, convencido de su victoria. Aíra aplaudió, felicitándolo por su astucia, alabando su capacidad de entenderla a la perfección. Con una sonrisa maliciosa, anunció que Belmont y Clara leerían la Biblia en público, lo que dejó a Teo en shock. No sabía cómo reaccionar. Aunque Aíra lo felicitaba, él temía el rumbo que tomaban los acontecimientos. En la corte, todos estaban aterrados por la crueldad de la reina. Teo, consciente del peligro, trataba de mantener a Belmont a salvo, mientras maldecía a Aíra por su locura. Sabía que, si continuaban por ese camino, se enfrentarían a su propia destrucción. Desesperado, no tuvo más opción que seguir objetando, tratando de ganar tiempo con pequeños comentarios y sugerencias. Después de un tiempo, Teo finalmente consiguió un avance. Clara fue tomada como rehén y convertida en sirvienta en el Palacio Real, pues no permitiría que Belmont cambiara de opinión. Clara, en ese momento, no podía perdonar a Teo. Lo maldeciría hasta el final de sus días por la corrupción que asolaba Angmar. Sin embargo, Teo pensaba que, de alguna forma, eso significaba que ella estaba agradecida por haberle salvado la vida a ella y a su padre. Con una sonrisa, le dijo que no había sido nada. A pesar de eso, Clara estaba furiosa y le preguntó si pensaba que su poder duraría para siempre,
ya que el reino de Aira pronto llegaría a su fin. Teo, mientras tanto, pensaba en cómo había logrado alargar la vida de Aira y la suya propia. En los momentos previos, Aira le había pedido que cancelara todas las reuniones pendientes, ya que estaba agotada de ocuparse de los asuntos gubernamentales. Esa noche, se iría a dormir temprano, pero también tenía un premio para Teo por sus logros. Teo no dejaba de pensar en las palabras de Aira, que pedía que calentara el agua. No entendía si era alguna jerga del nuevo mundo en el que estaba. En el baño real, Teo se disculpó con la reina, ya que no sabía lo que realmente quería. Fue entonces cuando Aira se dio cuenta de su presencia, y Teo, sonrojado, notó que ella estaba como Diosito la trajo al mundo. Aira, al notar la mirada de Teo, le pidió avergonzada que no la mirara de esa forma. Teo se disculpó, pero, para sorpresa de él, Aira le pidió que le enjabonara. Teo aceptó sin decir nada, aunque en su mente se preguntaba si esa era realmente la recompensa. Mientras la enjabonaba, Aira agradeció sentirse tan limpia, pero luego le pidió que le besara el pie. Teo accedió, pero, mientras lo hacía, Aira no pudo evitar reír por las cosquillas que sentía. Aún así, Teo solo dio un leve beso y luego vio un danonino, comiéndolo de inmediato. En su mente, Teo pensaba que Aira estaba completamente loca, ya que era ella quien se divertía, y que, en realidad, él estaba entregando el premio, no ella. Aunque su objetivo principal será domesticarla y sobrevivir hasta el final. Aira, curiosa, le preguntó a Teo qué estaba haciendo. Él, sin hacerle caso, siguió comiendo su danonino. Al principio, el sabor le pareció amargo, pero pronto se dio cuenta de lo dulce que era. De alguna forma, Teo sentía que estaba haciendo algo lindo por Aira. Decidió entonces tocarle una canción, lo que sorprendió aún más a la reina. Aira, impresionada por lo hermoso que sonaba, se sonrojó. Sin embargo, Teo no quiso mostrarle toda la canción y se detuvo a mitad de camino, dejando ruborizada a la chica. Recordó entonces que, debido al tiempo que había pasado con el jabón, Aira ya podía enjuagarse, a lo que ella estuvo de acuerdo y le pidió que se fuera. Poco después, Teo estaba cepillando el cabello de Aira. Cuando terminó, le mencionó que ya la había peinado y que quería decirle algo. Ella le permitió hablar, y en ese momento, en las afueras, una fuente de agua hizo una pequeña explosión. Aira golpeó la mesa y, con tono sombrío, le preguntó a Teo si se atrevería a dejarla o si estaba pidiendo a alguien más que estuviera a su lado. Teo negó al instante, pues no era eso lo que quería decir. En su mente, pensaba que tenía que aconsejarla, al menos por ahora, a solas. Aira, siempre desconfiada, veía a todos los demás como ratas esperando la oportunidad de atacarla por la espalda, por lo que no podía confiar en nadie. En ese momento, recordó que la expedición regresaba al día siguiente, algo de lo que Teo no tenía conocimiento, pues nunca había recibido un informe al respecto. A la mañana siguiente, en el castillo, los nobles estaban discutiendo sobre la propuesta de Belmont, pues sospechaban que actuaba solo por sus propios intereses. Sin embargo, una fuerte conmoción interrumpió la reunión. Un caballero entró en la sala, lo que hizo que uno de los nobles se preocupase, pues el caballero terminó atacándolo. Esto dejó perplejo a Teo, quien no entendía el motivo de tal acción repentina. El caballero, al saber que era un traidor, reveló que había estado vendiendo armas a los bárbaros. Le parecía extraño que estos hubieran conseguido una catapulta sin ayuda. Al quitarse el casco, el caballero reveló ser una mujer llamada Elga von Lyonés, quien sabía que los nobles eran lo suficientemente tontos como para no darse cuenta de que había un traidor entre ellos. Elga, decidida a saber si había alguien más involucrado en esos planes, advirtió que si hablaba en ese momento, terminaría con su vida de inmediato. Teo la felicitó por su regreso, pero le pidió que guardara su arma, ya que estaban en el palacio. Esto molestó a Elga, por lo que le pidió que lo repitiera, pero antes de que pudiera insistir, Aira las interrumpió, pidiéndole a Elga que ya fuera suficiente, ya que había ensuciado el piso del trono. Elga, viendo la razón en su comentario, aceptó y dijo que solo estaba bromeando. Aira, pensando que probablemente Elga estaba cansada después de la campaña, le ofreció un merecido descanso,
mencionando que organizaría un banquete en su honor pronto, algo que hizo a Helga sonreír, agradeciendo a su prima y calificándola como la mejor. Esa noche, en el banquete, Helga jugaba con una de las chicas de la fiesta. Sin embargo, antes de eso, le había contado a Aira que había visto algo extraño durante la campaña, había presenciado a la jefa realizando sacrificios humanos a un demonio. Esto dejó pensativo a Theo, quien había estado escuchando, aunque, a diferencia de él, Helga intentaba animar la noche brindando por la ocasión. Golpeó la mesa frente a Theo, queriendo saber por qué no bebía. Theo, tranquilo, explicó que no lo hacía porque seguía el precepto de la luz y la sal, que le prohibía el consumo de bebidas. Ante esto, Helga, molesta, rompió la mesa. Theo, sin más remedio, aceptó tomar un trago, lo cual hizo reír a Helga, quien ahora entendía que Theo solo hacía las cosas cuando se lo ordenaban. Retiró lo que había dicho sobre él, pero la fiesta continuó sin mayores contratiempos. Un poco más tarde, Theo estaba vomitando junto a un árbol, lo cual a Helga le parecía lamentable, ya que apenas había bebido un poco. Ella comentó que incluso un niño bárbaro habría aguantado mejor y le entregó un pañuelo para que se limpiara. Theo lo tomó, agradeció el gesto y comentó que lo devolvería lavado. Helga lo observaba fijamente, lo cual hizo que Theo pensara que ya no tenía nada más que decir y se disculpó por interrumpirla. Sin embargo, Helga le pidió que esperara, ya que había oído rumores sobre una posible relación entre él y Aira, y quería saber si era cierto. Theo negó los rumores, y Helga, algo nerviosa, supuso que esa era la razón por la que Aira seguía en el trono. Luego pensó en la importancia de Theo, y con la oportunidad de estar a solas con él, decidió recordar viejos tiempos, pues no podía rechazarlo, ya que se lo estaba ordenando. Le pidió que cerrara los ojos, pues le daría una recompensa por ser un buen consejero para Aira. Theo, pensativo, cerró los ojos, creyendo que podría estar a punto de recibir alguna tortura, ya que, como bien sabía, era un personaje que había sido comprado por la familia Lyonés a la que pertenecía Helga. Pero, en lugar de eso, Helga se acercó y le dio un tierno beso. Theo, por un momento, pensó que todo seguía igual, pues se había acostumbrado a ser tratado como un simple juguete de la hija de la familia, pero esta vez no sería igual. Cuando Helga se apartó un poco, Theo comenzó a besarla, mientras tomaba unos panes y los botones de gomita que ella llevaba consigo. Esto sorprendió a Helga, quien se sonrojó, y después, algo avergonzada, se alejó de él, preguntándole quién se creía para actuar a su antojo. Especialmente porque nunca había querido que hiciera algo que no le hubiera ordenado. En ese momento, Helga recordó algo y sacó un broche de sus bolsillos y ya saben a qué me refiero, mostrándoselo a Theo, quien se mostró confundido al verlo. Helga explicó que era un objeto que poseían los bárbaros y le preguntó si sabía lo que era. Theo observó el objeto con detenimiento, notando lo elaborado que era, pero debido al estado de deterioro que presentaba, no pudo identificarlo, aunque mencionó que lo analizaría con más detalle más tarde. Un poco más tarde, Theo no estaba en su habitación. En lugar de eso, bajaba por las escaleras hacia una biblioteca oculta en el castillo. Abrió un manuscrito y, en ese momento, comenzó a leer lo que había escrito de lo que recordaba, ya que sabía que pronto olvidaría el contenido de la novela en la que se encontraba. Contaba que la ejecución de Belmont ya había concluido y la reunión del amanecer también se había cerrado por el momento. Lo que quedaba era la aparición del héroe. Originalmente, Aira habría continuado con su tiranía y luego habría sido destronada por el héroe. Pero ahora que su tiranía había llegado a su fin, el héroe ya no debía aparecer. Aún así, Theo no podía bajar la guardia. En este mundo, había más de una persona que quería acabar con la vida de Aira y la suya. Theo sentía que el karma era la razón de que estuviera viviendo situaciones parecidas a las de una caricatura. En su vida pasada, él consideraba a Aira un personaje despreciable, y lo que más satisfacción le daba era ver cómo otros acababan con su vida. Esperaba que el escritor lo hiciera lo antes posible. En el presente, Theo se maldecía, pues sabía que su personaje en la novela estaba destinado a morir. Por eso, al día siguiente tenía mucho que hacer, y su mejor opción era dormir para recargar energías.
A la mañana siguiente, Aíra le reprochó a Teo que llegara tarde, aunque él pensaba que ya le había dejado claro que tomaría el día libre para descansar. Mientras se sentía frustrado por su día libre, Aíra le comentó que saldría a inspeccionar las calles esa noche. Esto intrigó a Teo, quien preguntó el motivo. Aíra le explicó que Helga le había informado que una taberna estaba siendo dirigida por una ninfa y que si iba allí, podría conocerla. Aunque no recordaba el nombre de la taberna, lo mencionó como una posible pista para encontrarla. Esa misma noche, llegaron a la taberna, pero había mucho ajetreo. Teo quiso saber si su majestad se encontraba bien, pero Aíra estaba más interesada en encontrar a la ninfa. En ese momento, una mesera se acercó preguntando si necesitaban algo, y Aíra, sin pensarlo demasiado, le comentó que había oído que en ese lugar se podía conocer a una ninfa y le pidió que la trajera. Esto sorprendió a la camarera, quien explicó que la gerente estaba ocupada en ese momento. Aíra, sin perder la calma, supuso que necesitaba dar una propina para que le prestaran atención y le entregó una moneda de oro. La camarera, impresionada, no pudo evitar exclamar, lo que hizo que el bullicio en la taberna se detuviera por completo. Teo, reflexionando sobre lo que había aprendido en Cazador de Villanos, recordó que una moneda de oro equivalía al gasto mensual de una familia de 4 personas. Si lo comparaba con el won, sería entre 1 o 2 millones de wons. Aíra, al ver que la camarera no se movía, preguntó si no era suficiente, pues pensaba que con una sola moneda bastaría. La camarera, completamente sorprendida, corrió rápidamente a buscar a la gerente. Aíra, por su parte, se sentía bien, ya que era la primera vez que daba una propina y le pareció bastante divertido. Sin embargo, los aventureros presentes en la taberna se dieron cuenta de que Aíra había dado una moneda de oro como propina y comenzaron a susurrar entre ellos, preguntándose si era una noble o si pertenecía a una familia noble, y qué hacía en un lugar como ese. Teo, preocupado, le pidió a Aíra que tuviera más cuidado, pues no quería que su identidad fuera descubierta. En ese momento, escucharon que les daban la bienvenida y apareció la ninfa. Se presentó como Bionol, la ninfa del arroyo, y les explicó que estaba atendiendo a los clientes VIP, lo que la hacía una gran empresaria. Aíra, fascinada por la apariencia de la ninfa, comenzó a tocarle la mejilla, algo que Bionol no tardó en reprenderla, pidiéndole que no fuera tan grosera y que dejara de tocarla. Aíra, absorta en sus pensamientos, se preguntaba qué era lo que gustaba a las ninfas, dulces, como a los demás niños. Bionol, alzando la voz, le gritó que no la tratara como a un niño. Luego, la ninfa señaló a Teo, diciéndole que había algo que le preocupaba mucho. Teo, confundido, pensó que le estaban hablando a él, lo que Bionol confirmó con un gesto pues quería saber quién era, y Aíra, al ver la reacción de la ninfa, comenzó a sujetarle la oreja. Lo que hizo que Bionol gritara pidiéndole que se detuviera. Esas palabras de la ninfa hicieron que Teo comenzara a reflexionar sobre lo que sucedía, intentando comprender quién era realmente. Esa misma noche, Teo llevó a Aíra, apoyándola entre sus hombros, ya que sabía que no era tan resistente a la bebida. Le preguntó por qué había bebido tanto, pero Aíra, al ver que estaban en la casa de Teo, observó el lugar con una expresión de sorpresa y comparó el tamaño de la casa con el de una vivienda para perros. Teo, sin imaginar que Aíra terminaría en un lugar tan humilde, le pidió que esperara mientras le preparaba un poco de té. Sin embargo, en ese momento, Aíra lo detuvo con una sonrisa tierna y le pidió que no se fuera, que durmieran juntos. Esto dejó a Teo completamente sonrojado, aunque Aíra se acomodó en la cama con la intención de dormir tranquila esa noche. Mientras Aíra esperaba, Teo estaba visiblemente nervioso, aún rojo de vergüenza. Fue entonces cuando Aíra comentó que, ahora que lo pensaba, no sabía nada de él, a pesar de que había estado a su lado tanto tiempo. Dudaba si le había estado ocultando la verdad. Teo se sintió aún más avergonzado, y Aíra, agarrando el cáliz con una expresión más seria, expresó su curiosidad por saber quién era realmente. Teo, intentando evadir la pregunta, se alejó un momento y comenzó a preparar todo para una misa. Aíra, impaciente, le preguntó por qué el cáliz brillaba con tanto resplandor. Teo,
Algo vacilante, explicó que el brillo provenía de ella, ya que era quien lo estaba observando. Aíra, sin embargo, se levantó y se dispuso a limpiar el cáliz. Para Teo, su gesto no parecía ser tan sencillo como parecía, y su expresión mostraba preocupación. Internamente se maldijo, pero, al ver que Aíra comenzaba a limpiar el cáliz, algo en él cambió. Reflexionó que, al verla hacerlo, sentía una extraña sensación de bienestar. Mientras Aíra limpiaba, le pidió que le contara más sobre él. Teo, sin embargo, le pidió que se detuviera, pues sentía que ya estaba yendo demasiado lejos. Esto molestó a Aíra, quien, alzando la voz, le preguntó si acababa de darle una orden. Agarró el cáliz con más fuerza, lo que dejó a Teo aterrorizado. Aíra, sin embargo, volvió a insistir con una pregunta más: si respondía sinceramente, la dejaría ir. Le preguntó quién era él realmente y quiénes eran sus padres. Teo, visiblemente avergonzado, no pudo evitar sentirse incómodo, pero Aíra, sin dejar de comer unos botones de gomita que había tomado de él, continuó presionándolo. Esto hizo que Teo finalmente hablara. Le contó que era huérfano y que había sido cuidado por la iglesia, y que su apellido se convirtió en Gospel. Aíra, mientras comía y sostenía el cáliz, recordó que Gospel era uno de los apellidos otorgados por la Iglesia de la Luz a huérfanos y bastardos. Por eso, le preguntó a Teo cómo fue que lo vendieron como esclavo a Helga. Teo, algo abatido y aún sonrojado, explicó que lo único que recordaba era que todo había sucedido en un parpadeo. Aíra, intrigada, quiso saber si no tenía ningún recuerdo antes de convertirse en esclavo, a lo que Teo confirmó, ya que no podía mentirle a su majestad. Aíra, pensativa, observó a Teo, y aunque parecía estar desconcertada, vio que él no estaba mintiendo. Esto dejó a Teo un poco inquieto, pero Aíra, tras un momento de reflexión, tuvo una idea. Como había notado que había hablado con sinceridad, quiso recompensarlo. Esto dejó a Teo algo pensativo, pero Aíra, limpiándose la mano con agua bendita, le dijo que podía ayudarlo a rezar un rato. Claro que Teo no estaba muy convencido con la idea, pero cuando vio que Aíra comenzaba a molestarse, no tuvo más opción que hacerle caso. Ella se veía bastante divertida con la situación, sobre todo porque se burlaba de Teo, quien actuaba como un cachorrito que siempre hacía lo que le pedían. Teo, por dentro, se maldecía, aunque también sentía cierta tranquilidad al hacer lo que Aíra le decía. En ese momento, Aíra le comentó que si iba a buscar más agua bendita, le avisara, ya que tenía en cuenta que los hombres sabían cuando el cáliz comenzaba a arrojarla. Teo, por supuesto, no tuvo objeción alguna y aceptó. Mientras leía un poco la Biblia, se sentía como si ahora fuera solo un juguete. A pesar de todo, sabía que Aíra estaba purificando su alma, y, en el fondo, lo que más deseaba era tener una misa real con ella. En un momento, sintió que debía ir por el agua bendita, por lo que le avisó a Aíra que tenía que interrumpir la lectura para ir a buscarla. Aíra, aunque notó la seriedad en la voz de Teo, simplemente sonrió y le negó el permiso de detenerse, diciendo que quería que siguiera leyendo. Teo, algo preocupado, insistió de nuevo en que debía ir, pero Aíra lo denegó nuevamente, advirtiéndole que si lo hacía, lo castigaría. Así, Teo no tuvo más remedio que continuar leyendo, aunque cada vez lo hacía más rápido, sabiendo que tarde o temprano el cáliz comenzaría a arrojar agua bendita. Pero, de repente, Teo tropezó y derramó el agua sobre Aíra. A pesar de la situación, Aíra no parecía molestarse, pero Teo estaba muy preocupado. Fue entonces cuando Aíra, intrigada, preguntó si esa agua era realmente la que purificaba el corazón de las mujeres, pues no era lo que pensaba. Teo, sintiendo el peso del pecado, se arrodilló ante ella, creyendo que merecía la muerte por su error. Para Aíra, sin embargo, todo estaba bien, ya que para el tipo de relación que tenían, no había nada que pudiera considerarse un castigo tan grave. Lo que más le agradaba de la situación era que el aroma del agua le recordaba a flores, lo que la hacía sentir tranquila. Teo, al ver que Aíra no mostraba su lado frío y distante, comenzó a pensar que era una oportunidad para hablar de lo que necesitaba. Fue entonces cuando Aíra notó que él parecía estar sumido en sus pensamientos y le preguntó si necesitaba decirle algo. Teo,
aún reflexionando, pensó que Aira podía captar lo que pensaba rápidamente, por lo que debía considerar todos los factores externos peligrosos en ese momento. Sabía que, si ella no se había molestado por el derrame del agua bendita, era porque estaba generosa en ese momento. Con un suspiro, Teo se agachó de nuevo y, con seriedad, solicitó a Aira que lo escuchara en su humilde pedido. Esto confundió a Aira, quien no entendía por qué hablaba de esa manera tan seria. Quiso saber qué ocurría y lo invitó a hablar. Teo, con cierta duda, mencionó que, desafortunadamente, deseaba dejar de ser el jardinero de la corte. Debido a esta confesión, Teo fue encerrado en las mazmorras del castillo. Allí, decaído, no dejaba de maldecirse por haber terminado encarcelado pese a haber esperado el momento adecuado para hablar. Mientras reflexionaba, escuchó una risa que resonaba en el fondo. Una voz burlona preguntó qué había hecho para terminar ahí. Al voltear, Teo reconoció a Helga, quien también había llegado al lugar. Helga le contó que había escuchado que Aira estaba muy molesta con él. Al ir a verla, confirmó que estaba furiosa, algo que a Helga le resultaba gracioso. Teo, avergonzado, notó que además llevaba consigo un danonino, lo que lo hizo sonrojar aún más. Con tono serio, le pidió que dejara de burlarse y lo ayudara a salir de allí. Sin embargo, Helga insistió en saber qué había hecho para acabar en esa situación. Teo recordó que Aira estaba profundamente enojada. Después de escuchar su petición, ella exigió una explicación sobre por qué quería renunciar. Sin embargo, Teo no estaba seguro de que creyera en la verdadera razón, así que guardó silencio. Al ver su mutismo, Aira, dolida, le pidió que se fuera, ya que no quería verlo en ese momento. Así, Teo fue castigado con su expulsión del castillo. En el presente, Teo sabía que, aunque le llamaran castigo, en realidad era solo una forma de decirle que despejara su cabeza en la casa de Helga Leonés y luego regresara. Mientras Teo y Helga viajaban en el carruaje, él se veía pensativo. Helga, al notar su actitud, le preguntó si no iba a contarle la razón real por la que Aira lo había expulsado, ya que había escuchado que todo había comenzado por una falta de respeto hacia la familia real. Quiso saber qué le había dicho exactamente a Aira. Teo, algo molesto, le preguntó si realmente quería saberlo, y Helga, con una expresión de curiosidad, asintió. Entonces, Teo le confesó que había pedido dejar de ser el jardinero. Helga, un tanto incrédula, no comprendió cómo una simple petición para renunciar podría haberlo llevado a ser encerrado y exiliado del castillo. Sentía que debía haber algo más detrás de la situación. Por eso, con una sonrisa irónica, preguntó si acaso había sido una pelea de amantes o algo por el estilo. Teo, por su parte, sabía que tenía otras razones para regresar a la casa de los Leonés, pero no podía revelarlas aún. Así que, algo molesto, le pidió a Helga que dejara de burlarse de él. Ya tenía suficientes problemas por el momento. Es entonces que Helga comprendió que así sería su manera de actuar por el momento. Como representante de la casa de Leonés, iba a castigarlo adecuadamente por no haber respetado a la familia real. Esto hizo que Teo dudara si realmente necesitaba más castigo, pero Helga no lo veía así. Aira ya le había impuesto un castigo, y ahora el suyo sería en representación de su familia. Por eso, le pidió que cerrara los ojos. Teo, aunque algo más reflexivo, lo cerró, anticipando lo obvio. Helga le daría otro beso y él quedaría tan avergonzado que se reiría de nuevo de él. Sabía que, al final, ella sería la única que se divertiría con la situación. Sin embargo, cuando sintió que Helga se acercaba, quiso saber qué estaba haciendo, pero ella, calmadamente, le repitió que lo castigaría. Eso sí, sería algo especial por no haber sido capaz de cuidar a Aira. Aunque Teo se mostraba visiblemente ruborizado, Helga sacó un cáliz y le pidió que no se preocupara. El carruaje en el que viajaban era exclusivo de su familia, por lo que todo lo que sucediera allí quedaría entre ellos dos. Con una sonrisa, Helga comenzó a limpiar el cáliz, el cual brillaba mientras lo hacía. Pensaba que, aunque Teo ahora servía a Aira, el cáliz había sido suyo originalmente. Por otro lado, Teo estaba pensativo.
Recordaba que anteriormente se avergonzaba cuando Helga lo hacía tocar los panes que siempre llevaba consigo, pero no entendía por qué ahora le ayudaba con el cáliz. Supuso que la chica intentaba conquistarlo o algo por el estilo. No obstante, él ayudó a Helga a limpiar mejor el cáliz, lo que la sorprendió bastante. Después de eso, Helga quiso saber qué intentaba hacer con su actitud, a lo que Theo solo le recordó que ella misma había dicho que todo lo que sucediera en ese carruaje quedaría entre ellos dos. Por eso, más que nada, estaba concentrado en que no escondiera los hermosos panes que traía consigo. Esto avergonzó aún más a Helga, quien de nuevo quiso saber qué estaba haciendo Theo. Él, con un toque de picardía, le preguntó si estaba mal, ya que sabía que ella había comenzado todo eso. Sin embargo, Helga lo alejó un poco, diciéndole que esa era precisamente la actitud que esperaba de él en ese momento, sobre todo porque su mirada era extraña. En sus pensamientos, Theo sintió que Helga estaba exagerando, pues él sabía que era una noble de alto rango, y que un antiguo sirviente cuestionándole cosas solo hería su orgullo. Decidido a jugar un poco más con ella, Theo tomó los panes y, antes de que ella pudiera hacer algo, le preguntó si todas las acciones dentro de ese carruaje eran posibles solo porque ella las permitía. Con eso, Theo comenzó a comer uno de los panes, concentrándose en la gomita que llevaba en su interior. Esto hizo que Helga se sonrojara, sin saber qué decir. Theo, al notar su incomodidad, se detuvo de inmediato y le preguntó si quería que se detuviera. Helga, completamente ruborizada, respondió que no, y le permitió seguir con lo que estaba haciendo, al menos por ese momento. Theo aceptó su propuesta, pero no sin antes abrazarla en ese instante. En ese abrazo, Helga quiso saber si todavía era suyo, a lo que Theo asintió, afirmando que, aunque estaba atado al palacio por el momento, sus órdenes seguían siendo para ella. Theo pensaba que este tipo de situaciones eran las que tanto Aira como Helga esperaban, aunque ambas tuvieran sospechas. Se sentía como si lo llamaran una necesidad, y por eso iba a hacer todo lo posible para que Helga no pensara en nada más que en él. A pesar de que Helga le había dicho que no comiera el danonino, Theo sabía que estaba mintiendo, pues el dulce estaba completamente frío y derretido. A Theo le parecería lindo que Helga fuera más honesta con él, así que continuó comiendo su danonino con la intención de crecer grande y fuerte, algo que parecía extrañar a Helga. Para ella, era extraño ver a Theo comportándose de esa manera, pero él estaba decidido a ignorarla. Finalmente, después de un rato, Helga le pidió que se detuviera de comer y lo instó a ayudarla a purificar su alma. Theo, al ver su rostro impaciente, sabía que había cumplido con su misión. Había estado esperando ese momento, pues ahora su rostro mostraba una solicitud genuina de su parte. Entonces, Theo estuvo de acuerdo en apoyarla. Preparó todo para tener una pequeña misa dentro del carruaje. Cuando comenzó a leer el primer párrafo, Helga se mostró visiblemente sonrojada, esperando que la ayudara a encontrar el camino de Dios. Para Helga, la sensación era extraña. Mientras más leía Theo, sentía que su alma, corrupta por tantas emociones y dudas, se iba purificando. Era algo nuevo para ella, algo que jamás había experimentado. Sin embargo, al ver que Theo parecía preocuparse por ella, le mostró una foto de un perrito para que se relajara un poco más. Theo, al ver su incomodidad, comentó que tenía que ir por más agua bendita. Helga le permitió hacer lo que quisiera, y Theo utilizó el agua bendita para purificar su alma. Después de eso, tanto Helga como Theo se mostraban algo avergonzados por la situación. Sin embargo, Helga le pidió a Theo que se quedaran juntos un poco más. Theo, con una sonrisa, se acercó a ella y le dio un tierno beso, lo que hizo que las mejillas de Helga se sonrojaran aún más. Avergonzada, Helga, con una voz tímida, le preguntó si tendrían otra misa, pero Theo no mostró una expresión conforme con la petición. En su lugar, susurró al oído de Helga que el carruaje estaba a punto de detenerse y que aunque ambos todavía no encontraban el camino hacia el Señor, aún tendrían más tiempo para ello en el futuro. Helga, aliviada, estuvo de acuerdo con sus palabras. Al llegar a la casa de Helga, los sirvientes de la familia los esperaban afuera. Helga apenas había salido del carruaje cuando sus trabajadores le dieron la bienvenida.
Sin embargo, Helga pasó rápidamente sin escuchar mucho lo que decían, excusándose diciendo que se sentía algo cansada y que iría directo a su habitación. El mayordomo, que observaba desde la entrada, volteó a ver el carruaje, recordando que Teo aún estaba dentro. Con una sonrisa, Teo lo saludó cordialmente, ya que hacía tiempo que no se veían. El mayordomo, en tono amigable, le recordó que habían pasado 3 años desde su última reunión y que lo guiaría a la habitación de invitados. Antes de que Teo pudiera seguir, el mayordomo le informó que el maestro deseaba verlo, por lo que primero debía saludarlo. En su mente, Teo sabía que el momento había llegado. Mientras tanto, el maestro estaba en medio de una misa bastante intensa con una de sus sirvientas, purificando su alma. Estaba leyendo la Biblia sin descanso, cuando de pronto escuchó al mayordomo avisando de la llegada de Teo. Al terminar la misa, el maestro utilizó agua bendita para finalizar la purificación de la sirvienta, quien, exhausta por la ceremonia, salió de la habitación rápidamente, sin decir palabra. Teo la observó correr, algo que le pareció interesante, aunque decidió no hacer ningún comentario. Cuando finalmente entró en la sala, el maestro lo saludó con un gesto formal. Teo, respetuoso, correspondió al saludo del duque Reinhardt, cabecilla de la familia Leonés Barça y miembro destacado de los Caballeros de la Bandera Roja. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el duque le hizo un gesto para que se acercara y se sentara. Después de un momento de silencio, Reinhardt le preguntó directamente a Teo qué estaba tramando, algo que dejó al chico un poco confundido. Aseguró que solo estaba allí de vacaciones, pero el duque no parecía convencido. Por eso, Teo decidió añadir más detalles. Con una leve sonrisa, Teo le explicó que el duque Reinhardt, conocido también como el maestro, había sido relevado de sus deberes como inspector real por orden de la reina Aira. Esto claramente enfureció a Reinhardt, quien no entendía por qué había sido destituido, especialmente porque, aunque Aira fuera la reina, no podía tomar tal decisión sin una razón válida. El duque, frustrado, insultó a Teo, llamándolo un perro callejero que se atrevía a retar su autoridad en su propia casa. Luego lo cuestionó de nuevo, preguntando si realmente se atrevía a desafiar su poder. Teo, sintiendo la intimidación del duque, respiró hondo antes de continuar. Con calma, le dijo que ahora asumiría el puesto de primer ministro, reemplazando a Sir Fargas como jefe del gabinete del palacio. La noticia dejó al duque completamente desconcertado, y sospechó que Teo tenía algo más en mente. Quiso saber qué estaba tramando, por lo que Teo, sin perder la compostura, confesó que tanto él como la reina planeaban abandonar el palacio pronto. Ante esto, el duque le preguntó quién, además de él mismo y la familia Draco, podría proteger mejor el palacio mientras no estuvieran allí. En ese momento, Reinhardt golpeó con fuerza un mueble, interrumpiendo a Teo. La mención de Draco y sus allegados claramente lo había alterado. Teo, en su interior, sabía que Reinhardt era un hombre que ansiaba el poder y el reconocimiento, y era, en cierto modo, la mejor opción para proteger el palacio mientras él y la reina estuvieran ausentes. El duque, ahora más calmado, preguntó a Teo la razón de que la reina abandonara el palacio. Teo, con una mirada seria, le respondió que aún no podía revelarlo, ya que Aira no le había dado permiso para hacerlo. Sin embargo, como él iba a asumir el cargo de primer ministro, estaba dispuesto a contárselo. En su mente, Teo estaba seguro de que la primera parte de su plan ya estaba en marcha. Le explicó que la reina Aira ingresaría a una academia cercana, lo que sorprendió bastante al duque. Reinhardt comenzó a reírse, sin creer que Aira realmente iría a la academia. Teo, en silencio, permaneció firme ante la incredulidad de Reinhardt. El duque, sabiendo que era una persona difícil de engañar, quiso saber más. Le preguntó si realmente creía que Aira se dejaría educar por alguien más. Teo, nuevamente, se quedó callado ante la pregunta, pues sabía que el duque estaba probando su sinceridad. Reinhardt continuó, destacando lo difícil que sería para alguien educar a Aira, quien representaba la fuerza de la naturaleza misma. Nadie que intentara cruzarse en su camino saldría ileso. A pesar de las dudas del duque, Teo afirmó con seguridad que Aira permitiría que alguien más la educara,
pues su corazón aún palpitaba con la certeza de que la reina estaba dispuesta a cambiar. El duque, aún con dudas, cuestionó a Theo sobre sus planes, pero él, confiado, explicó que no estaba ocultando nada. Simplemente era un humilde servidor, dispuesto a ser la voz de su reina. Reinhardt, curtido en batalla y con una mente afilada, comenzó a considerar que la reina era impredecible, y su deseo de controlar el poder lo hacía sospechoso de los planes de Theo. A pesar de todo, terminó aceptando la idea de convertirse en el primer ministro, pues no podía permitir que la familia Draco tomara el control. Al final, le pidió a Theo que descansara bien antes de partir, ya que debía estar listo para el futuro. Theo, con una ligera reverencia, agradeció al duque y salió de la habitación. Reinhardt, con una mirada fija, lo observó marcharse, ya consciente de que las piezas del juego estaban comenzando a moverse. Al salir de la habitación, Theo finalmente pudo respirar con algo de alivio. Recordó que, según el contenido original de la novela, tan pronto como Aira fuera ejecutada por sus acciones, Reinhardt tomaría por voluntad propia el puesto de primer ministro para estabilizar el reino de Angmar. Sin embargo, Theo había acelerado el proceso al recomendar a Reinhardt como candidato hace unos días, cuando estuvo conversando con Aira sobre quién podría asumir el puesto. En ese momento, Theo había sugerido al duque como una opción viable. Ahora, pensaba que el hecho de que Aira siguiera con vida representaba un punto crucial en la historia, preguntándose cómo cambiarían los acontecimientos en este nuevo escenario. De repente, escuchó a Helga preguntándole si algo lo estaba molestando. Ella le cuestionó si un huésped debería deambular solo por la casa, a lo que Theo respondió que el duque le había dado permiso para descansar como quisiera. Helga, sintiendo algo de ternura, consideró la respuesta antes de seguir adelante con la conversación. Theo, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido antes en el carruaje. Helga le había pedido que siguieran con la misa, pero ahora se comportaba de manera tan madura, como si todo fuera diferente porque estaba en su casa. Sin saber bien por qué, le preguntó a Theo por qué lo miraba de esa forma, a lo que él, con una sonrisa, le dio la razón y la llamó princesa Helga. Luego, sugirió si podían ir a un lugar más tranquilo para hablar, lo que hizo que Helga se sonrojara y se sintiera un poco incómoda, pues no sabía si eso significaba que estarían solos. Ambos llegaron a la armería de la casa de Helga, un lugar apartado donde ella, con una mirada un tanto seria, le pidió a Theo que se disculpara. Theo, confundido, le preguntó por qué debería disculparse. Helga, algo irritada, le explicó que no le había gustado la forma en que la miró antes. Aunque intentaba disimularlo, le dijo que si no lo sabía, nadie podría oír sus palabras en esa habitación, ni siquiera si gritara. Mientras hablaba, disimulaba tener una espada en la mano, y con tono juguetón, lo amenazó: puedes disculparte, o tal vez me veré obligada a castigarte sin que nadie intervenga. Eso hizo que una idea surgiera en la mente de Theo, aunque mantenía una actitud indiferente ante la amenaza de Helga. La chica, con rostro enrojecido, insistió en que mejor se disculpara antes de que se arrepintiera. Theo, en su interior, pensó que Helga actuaba como una novia celosa que buscaba que estuviera cerca de ella. Sentía que sus acciones eran torpes intentos de mostrar afecto. Finalmente, aceptó disculparse, pero no sin acercarse a ella para darle un beso. Helga se sonrojó tanto que casi no pudo mantenerse en pie, y entre risas nerviosas, le preguntó qué estaba haciendo. Theo, sin perder tiempo, comenzó a buscar en su alrededor algo con lo que distrajera a Helga. Finalmente, le comentó que pensaba que ella había pedido continuar con la misa, por lo que creía que ahora era el momento perfecto para hacerlo. Sacó un danonino y comenzó a comerlo para no tener hambre durante la ceremonia. Helga, intrigada, le preguntó por qué estaba comiendo tan repentinamente, pero Theo la ignoró, centrado en su refrigerio. De nuevo, Helga intentó averiguar qué estaba pasando, preguntándole si no le había contado a nadie sobre la recompensa que le dio aquella vez. Theo negó con la cabeza, aunque en su interior sabía que él era quien la recompensaba por su participación en la misa. Helga, algo avergonzada, esperaba que fuera su pequeño secreto, algo que Theo comprendió al instante. Era obvio que ella no quería que otros supieran de sus caprichosos secretos.
Esto le dio una oportunidad para hacerla sentirse aún más avergonzada, por lo que antes de comenzar con la misa, le mostró una técnica de respiración con una posición de yoga. Helga, al intentar seguir la técnica, sintió una sensación extraña. Aunque la relajación que experimentaba la hizo sentirse algo mejor, también le costaba mucho respirar. De alguna manera, sentía que su alma corrupta se limpiaba poco a poco. Mientras tanto, Theo seguía comiendo su danonino con total indiferencia, sin preocuparse demasiado por el resultado de la técnica en Helga. Sin embargo, en un momento de distracción, Helga derramó el agua bendita, mojando a Theo. Aunque a él no pareció importarle, Helga rápidamente se acercó a él, preocupada. Le pidió disculpas por su descuido, pero Theo, con una sonrisa tranquila, le dijo que no se preocupara. Podía cambiarse más tarde y no era gran cosa. Aún así, parecía que Helga no podía dejar de sentirse culpable. Entonces, notó que el cáliz de la mesa comenzaba a brillar, lo que la hizo sentirse aún más avergonzada. Le admitió que quería ayudarle en lo que fuera necesario, pero Theo, al ver lo mucho que Helga se estaba incomodando, pensó que se veía increíblemente linda de esa manera. Aprovechó el momento para acercarse más a ella y, viendo que ya estaba más tranquila, sugirió que comenzaran con la misa. Con un gesto de asentimiento, Helga accedió, y Theo sacó la Biblia para comenzar a leer. Cada palabra que pronunciaba parecía tener un efecto revitalizador sobre Helga, quien experimentaba una paz interior incomparable. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse por qué se sentía tan tranquila estando tan cerca de Theo. Finalmente, se atrevió a pedirle que leyera más rápido los versículos, algo que Theo aceptó de inmediato. Pero en ese momento comenzaron a tocar la puerta, estaban buscando a Helga. Tanto Theo como la chica se quedaron en completo silencio. Quien llamaba desde afuera era el mayordomo, pero al no escuchar ruido alguno, le pareció extraño. Le habían informado que ella estaba ahí, aunque quizás se equivocaron al darle esa información. Theo no esperaba que fuera el mayordomo, pero, en el fondo, agradecía la pausa en las alabanzas justo antes de que él llegara. Por eso, le susurró a la señorita Helga que guardaría todo. Sin embargo, en ese instante, Helga estornudó, y el sonido alertó al mayordomo, quien entonces creyó que efectivamente ella estaba dentro. Theo, aunque intentó silenciar a Helga, sabía que si los descubrían, con o sin plan, sus vidas estarían en peligro. El mayordomo volvió a acercarse a la puerta, preguntando una vez más si había alguien adentro. Al escucharlo, tanto Theo como Helga sintieron un miedo profundo. Cuando el mayordomo se aproximó nuevamente a la puerta y preguntó si había alguien dentro, no obtuvo respuesta. Esto aumentó sus sospechas, así que sacó sus llaves, convencido de que había escuchado un estornudo. Justo cuando estaba a punto de insertar la llave en la cerradura, la puerta se abrió repentinamente, lo que lo dejó desconcertado. Frente a él estaba Helga, confirmando que realmente se encontraba ahí. El mayordomo, intrigado, quiso saber por qué no le habían contestado. Fue entonces cuando notó que detrás de ella también estaba Theo. Helga, con rapidez, mintió, diciendo que estaba mostrándole a Theo los nuevos conjuntos de armaduras que había adquirido, y que tal vez por eso no escucharon su llamada. Aunque poco convencido, el mayordomo aceptó la explicación. Aprovechando la ocasión, Helga le preguntó para qué la buscaban, a lo que el mayordomo respondió que la reina Aira acababa de llegar a la casa, noticia que dejó a Helga completamente sorprendida. Un poco más tarde, mientras todos comían, Reinhardt se disculpó con la reina Aira por no poder organizar un banquete como se merecía. Aunque le explicó que hubieran podido hacerlo si hubieran sabido que la reina iba a visitarlos en su humilde morada. Aira le respondió que no se preocupara, en realidad, estaba disfrutando mucho de la cena. Además, había escuchado rumores sobre lo deliciosa que era la comida en su casa, y ahora sabía que no mentían. Sin embargo, Aira notó algo sobre el jardín. Dijo que sentía que le faltaban algunas flores y sugirió que podrían plantar algunas más. Reinhardt, sin ver ningún problema en eso, le aseguró que él mismo plantaría algunos bulbos adicionales. Pero lo que más le interesaba era saber qué había traído a la reina a su casa. El ambiente se tensó, y Theo lo percibió de inmediato. Helga,
por su parte, le preguntó a su padre por qué estaba siendo tan formal, ya que Aira había dado su precioso tiempo para estar en familia. Reinhardt le gritó, ordenándole que mantuviera los modales frente a su majestad, pues el deber de Aira como reina era más importante que los lazos familiares. Aira, sin sentirse ofendida, respondió que en ese momento preferiría mantener las formalidades al mínimo, aunque estaría dispuesta a responder cualquier pregunta que tuviera la familia Lyonés, pues sabía que todos estaban curiosos. Aira comenzó mencionando que probablemente Theo ya le había informado al duque sobre su inminente ascenso como primer ministro. Reinhardt lo tomó como una buena noticia, algo que alegró a Aira, ya que no se le ocurría ningún otro candidato tan adecuado como él. A continuación, Aira comentó sobre el hijo pequeño del duque, Richard von Lyonés, un niño conocido como el tesoro de los Reinhardt. En ese momento, el pequeño Richard se levantó de su asiento con una elegancia sorprendente y se presentó ante la reina como Richard von Lyonés. Aira, al instante, notó la inteligencia del niño, algo que ya había escuchado de él antes. Después de escuchar sus palabras, Aira decidió que alguien como él podría ser su sucesor en el futuro. Esto dejó a Reinhardt y a Helga sin palabras, pero Theo, al contrario, permaneció tranquilo. Helga, confundida, le preguntó a Aira a qué se refería con sucesor. Reinhardt, de nuevo, le regañó, exigiéndole que mantuviera sus modales frente a la reina, lo que dejó el ambiente aún más silencioso y tenso. Fue entonces cuando Reinhardt, con un tono serio, le preguntó a Aira por qué creía que Richard era el ideal sucesor. Theo, con la mente alerta, comprendió que este era el momento perfecto para tener a Reinhardt de su lado. Sabía que el duque nunca se conformaría con solo ser primer ministro. Necesitaban una carta aún más fuerte, y la única solución sería convertir al hijo mayor de Reinhardt en príncipe heredero. Si Aira alguna vez dejara el trono, ya fuera por muerte o vejez, la familia Lyonés ocuparía su lugar sin necesidad de derramar sangre. Esta era la oportunidad perfecta para Reinhardt de obtener aún más poder sin conflicto. Sin embargo, Theo no esperaba que Aira actuara tan rápido y tan decisiva, y aunque se sorprendió, sabía que eso solo hacía que el día con Helga fuera más largo y complicado. Ella claramente quería una explicación. Más tarde, mientras Theo y Aira caminaban por los pasillos, Aira le comentó que, tal y como había previsto, cuando mencionó a su hijo, Reinhardt se suavizó notablemente. Theo la felicitó por lo bien que había manejado la situación, asegurando que lo más difícil ya había pasado. Sin embargo, en su mente, se preguntaba si podían avanzar aún más rápido. También, al ver la relación que Helga tenía con Theo, sabía que la situación se calmaría pronto, aunque Helga seguramente estaría de mal humor por un tiempo. Aira, sin embargo, quiso saber si eso significaba que su seguridad estaba garantizada por la familia Lyonés, pues si algo llegara a sucederle, todos los ojos se dirigirían a ellos. Theo, consciente de los peligros que Aira había enfrentado desde su infancia, trató de relajarlo un poco, asegurándole que podía confiar en él. Por ahora, deberías dejar todos esos problemas para mañana, le sugirió Theo. Has recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, así que sería mejor que descansaras un poco. Aira, un poco decaída, le agradeció el consejo, aunque mencionó que Theo a veces podía ser algo frío. Además, hacía mucho tiempo que no dormía en un lugar desconocido. Theo, preocupado por su seguridad, propuso reunir más guardias para patrullar el perímetro, pero Aira negó con un gesto. No se refería a eso. Le confesó que simplemente tenía miedo de dormir sola. Algo avergonzado, Theo le preguntó si podía quedarse a su lado hasta que se quedara dormida. Aira, con una sonrisa juguetona, aceptó, añadiendo que él era muy lento en sus respuestas. El tiempo pasó, y cuando Theo observó a Aira, ya se había quedado dormida. Sin embargo, se preguntó si ella tendría problemas para conciliar el sueño. Mientras reflexionaba sobre ello, notó que Aira comenzaba a moverse. Aunque intentó apartar su mirada, no pudo evitar fijarse en ella, tanto que no se dio cuenta de que el cáliz en la mesa comenzaba a brillar. Aira, al notar que algo sucedía, despertó lentamente y, al ver que Theo seguía allí, le preguntó somnolienta si ya se iba. Theo, algo desconcertado,
se dio cuenta de que ella ya estaba completamente despierta. Fue entonces cuando Aira, al notar el brillo del cáliz, le preguntó si era por su culpa. Teo se quedó en silencio por un momento, buscando una excusa, sabiendo que la situación podía volverse incómoda rápidamente. Sin embargo, Aira se acercó al cáliz, como si algo la estuviera llamando. Teo, preocupado, le pidió que se detuviera, pero Aira no hizo caso. Se acercó al objeto con cautela, mientras Teo se preguntaba qué estaba haciendo. Pensó que tal vez los beneficios del agua bendita habían afectado su comportamiento, ya que parecía no ser consciente de lo que estaba haciendo. ¿Por qué no tomas un baño?, sugirió Teo, intentando desviar la atención de Aira. Creo que lo necesitas. Aira, sin embargo, no lo vio necesario, aunque reconoció que Teo había jugado un papel importante para asegurar el apoyo de la familia Lyonés. Quiso recompensarlo de alguna manera. Sin embargo, la insistencia de Aira solo lo desconcertaba más. Aira, finalmente, tomó el cáliz y comenzó a limpiarlo, preguntándose cómo se debía hacer. Pero al hacerlo, el brillo se intensificó aún más, lo que alarmó a Teo. Nuevamente, le pidió que se detuviera, pero Aira insistió, todavía estoy empezando, no he terminado. Aunque Teo seguía reacio a que Aira continuara limpiando el cáliz, Aira lo silenció con firmeza. Si no le hacía caso, lo perseguiría por toda la casa, y no dudaba en hacerlo. Mientras tanto, Aira sentía que algo en su cuerpo estaba extraño, una sensación inexplicable que la animaba a limpiar el cáliz hasta que pudiera obtener el agua bendita. A pesar de que Teo se sentía incómodo con la situación, no pudo evitar distraerse mientras observaba a Aira. Cuanto más pasaba el tiempo, comenzó a sentirse algo más tranquilo con la idea de que ella recibiera su recompensa, aunque también pensaba que Aira podría estar jugándole una especie de broma. De repente, Aira notó algo extraño, del cáliz comenzó a brotar agua bendita. En un impulso, bebió directamente del cáliz. Teo observó con sorpresa, sabiendo que era la primera vez que Aira bebía algo tan directamente de él, y sintió que algo en ella cambiaba. Aunque se lamentaba por no haberla advertido antes, Aira no parecía molesta. Más bien, se veía tranquila y relajada, preguntando si así era como se purificaba el alma. Teo, sin palabras ante la calma de Aira, comenzó a sentir algo de remordimiento por no haber podido ayudarla más. Entonces, en un intento de hacer algo para equilibrar la situación, le pidió a Aira un danonino. Aunque ella le insistió que no era necesario, Teo, decidido a no quedarse atrás, abrió uno que tenía por ahí y comenzó a comerlo. Aira, por su parte, se sintió extrañamente tranquila al ver a Teo tan relajado, y algo en su corazón se removió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una especie de purificación dentro de sí misma, como si algo de la corrupción que llevaba en su corazón comenzara a desvanecerse. Teo notó el cambio en ella, pero no dijo nada, aunque también la vio algo cansada. Fue entonces cuando Aira le pidió que oraran juntos, un acto que para ella parecía necesario. Teo, un poco avergonzado, dijo que no podía hacerlo en ese momento, recordando que estaban en una casa que no era el palacio y que había demasiados ojos y oídos alrededor. Si alguien se enteraba de su verdadera identidad y asuntos privados, su vida correría peligro. Por eso, le pidió a Aira que esperara hasta regresar al palacio, y aunque ella se mostró algo decepcionada, aceptó sin decir más. Esto para Teo se quedó pensando que nunca la había visto con esa cara de desilusión anteriormente, aunque lo dio por bueno debido a que era una buena manera de domesticar a alguien. A la mañana siguiente, el duque preguntó si Aira y Teo no considerarían quedarse un poco más. Sin embargo, Aira no estaba interesada, ya que había descansado bastante bien. Lo que realmente le intrigaba era no haber visto a Helga. Reinhardt explicó que ella se había quedado dormida hasta tarde, pero prometió hablar con ella más tarde y le pidió a Aira que no se preocupara. Para Aira no era necesario que Reinhardt fuera tan estricto con Helga, solo quería despedirse de ella antes de partir. Sin más que agregar, ambos se dispusieron a marcharse. Reinhardt se despidió con una reverencia deseándoles buena suerte, dejando a Teo sorprendido por la amabilidad del duque. En su mente, Teo reflexionaba como el temido Reinhardt, conocido como el imparable,
parecía haberse transformado en un cachorro de la noche a la mañana. Mientras tanto, Teo preguntó a Aira si estaba segura de no usar el carruaje. Aira, emocionada, le aseguró que prefería montar a caballo, ya que ansiaba salir del castillo y aventurarse por la ciudad y sus alrededores durante el fin de semana. Teo sabía que Aira jamás había abandonado la ciudad de Monarch y que ahora quería explorar. Esto lo hizo pensar que realmente estaba cambiando, su plan parecía estar dando resultados. Confiado, Teo subió a su caballo dispuesto a guiarla y mencionó que había un lugar cercano llamado Castillo Heinrich. Explicó que, hace un siglo, había sido una fortaleza construida por el rey demonio para oprimir a los ciudadanos, pero ahora era un sitio histórico. Aira elogió su conocimiento. Mientras tanto, en el castillo de Heinrich, uno de los guardias estaba siendo atacado, o mejor dicho, un ogro había perdido el control. Una multitud se congregó alrededor, observando el caos y preguntándose qué estaba ocurriendo. El ogro, que gritaba su nombre, Gorgor, exigía derechos, entre ellos reclamar el castillo de Heinrich. Además, advirtió que acabaría con cualquiera que se le interpusiera. En ese momento, Teo y Aira llegaron al lugar de los hechos. Aira quería saber qué estaba pasando, pero Teo no comprendía del todo la actitud del ogro, aunque era evidente que estaba causando estragos. Preocupado, le pidió a Aira que se mantuviera alejada porque la situación era peligrosa. A pesar de eso, Teo reflexionó que, aunque los ogros no eran muy inteligentes, tampoco solían actuar de esa manera. De pronto, el ogro golpeó a uno de los guardias, haciendo que la sangre salpicara la gabardina de Aira. Teo, alarmado, se giró hacia ella y notó la mancha. Le preguntó si estaba bien, y ella respondió afirmando que solo había sido un pequeño salpicón. Sin embargo, esto enfureció a Teo, quien comenzó a gritarle al ogro, exigiendo saber por qué estaba causando semejante caos. Gorgor, intimidante, se acercó a Teo, preguntándole quién era. A continuación, explicó que había intentado hablar con palabras, pero al no ser escuchado, recurrió al uso de la fuerza. Teo, intentando calmar la situación, le aseguró que podía ayudarlo, pero Gorgor, desconfiado, lo acusó de mentir y levantó su puño, listo para golpearlo. La multitud contuvo el aliento, temiendo por la vida de Teo. Pero, en ese instante, se escuchó un chasquido de dedos, y todos quedaron en silencio. Gorgor comenzó a flotar en el aire, y la gente supo que aquello era obra de un mago. Rápidamente, los murmullos apuntaron a que Teo debía ser un mago, aunque él sabía que no era cierto. Reconoció el poder, pertenecía a la tercera maga más grande del imperio, conocida como la reina de Angmar, Aira von Tarentara VII. Gorgor, al darse cuenta de que estaba suspendido, suplicó que lo bajaran. Teo le pidió amablemente a Aira que lo liberara, pero ella dudó, pues dejarlo ir podría poner en peligro a los ciudadanos. Teo insistió, argumentando que los ogros no atacaban sin razón y que alguien debía haberlo manipulado para actuar de esa forma. Finalmente, Aira accedió a bajarlo, aunque con reservas. Para ese momento, Gorgor estaba visiblemente aterrorizado. Teo se acercó al ogro, decidido a salvarlo. Más tarde, Teo explicó a Aira que el ogro había causado estragos porque llevaba más de 2 años sin recibir el pago que se le debía por su trabajo en el castillo. Indignada, Aira quiso castigar a los responsables y enviar exploradores para investigarlos y sentenciarlos. Teo estuvo de acuerdo, aunque su preocupación principal era descubrir quién había manipulado a Gorgor, ya que los ogros no podían mentir. Además, Gorgor había mencionado que Teo olía similar a una humana con la que había hablado anteriormente. De pronto, un grito interrumpió la conversación, una turba enfurecida pedía que atraparan a alguien. Era una bruja que, según decían, se hacía pasar por monja. La mujer, ofendida por ser llamada bruja, trataba de escapar, pero Teo le puso el pie enfrente, haciendo que tropezara y cayera al suelo. Mientras intentaba levantarse, Teo notó algo en ella, no era humana, sino una diablilla, un demonio menor. La multitud le advirtió a Teo que se apartara, pues era peligrosa. Sin embargo, él quería entender la situación. Uno de los aldeanos explicó que la demonio menor había fingido ser monja durante mucho tiempo, manipulando a los aldeanos,
por lo que debía ser quemada en la hoguera. La diablilla, que se presentó como Marmar, se defendió diciendo que no había hecho nada malo, al contrario, había ayudado a muchas personas. Teo estaba de acuerdo en que ser un demonio menor no era un crimen, y además, quemar a alguien en la hoguera era un delito nacional. Sin embargo, el aldeano desestimó las palabras de Teo, alegando que esa práctica era una costumbre del pueblo. Mientras se llevaban a Marmar, ella maldecía a Teo por haberle hecho caer y prometió perseguirlo incluso en la otra vida. Aíra, por su parte, parecía emocionada por el espectáculo que estaba por presenciar. Teo, consciente de que debía salvar el futuro de Aíra, pensó rápidamente y preguntó cuánto costaba. Los aldeanos, confundidos, no entendieron a qué se refería. Teo aclaró que quería saber el precio total de los daños causados por Marmar. Tras un momento de deliberación, los aldeanos calcularon el costo, incluyendo los salarios de los trabajadores que habían entrado en huelga por su culpa, y establecieron la cifra en 12 monedas de oro. Sin dudarlo, Teo entregó una bolsa con la cantidad exacta. Los aldeanos, sorprendidos, advirtieron que no habría reembolsos y se retiraron satisfechos. Aíra, curiosa, preguntó a Teo qué planeaba hacer con Marmar. Teo le explicó que necesitaba a alguien inteligente que pudiera ayudarlo a investigar el caso del ogro y creía que Marmar podría ser útil. Marmar, en cambio, se mostró indignada, acusando a Teo de tratar la vida como si fuera un objeto que podía comprarse y venderse. Teo, imperturbable, le recordó que, aunque técnicamente la había comprado, era libre de irse si le devolvía las 12 monedas de oro. Marmar, molesta, reafirmó su nombre y declaró que, por el momento, solo existía entre ellos una relación comercial, pero no de amo y sirviente. Aíra, visiblemente agotada, insistió en regresar al castillo. Teo accedió y la acompañó al carruaje. Marmar, aún confundida, se alarmó al escuchar el nombre de Aíra y se asustó más al llegar al castillo. Marmar reconoció el lugar como la morada de la famosa reina de Angmar y temía que ésta convirtiera su cola de diablillo en una varita mágica. Teo, cansado de sus comentarios, le advirtió que dejara de insultar a Aíra, señalando que la reina no necesitaba varitas para realizar magia. Marmar, aún desconcertada, preguntó por qué Teo la había llevado allí. Él, sin embargo, pensó en voz alta que ella misma había decidido seguirlos cuando pudo haberse escapado. Luego explicó que le parecía una criatura útil en muchas situaciones, lo cual intrigó a Marmar. Al recordar rumores sobre el castillo, Marmar dedujo que todos allí tenían una obsesión insaciable con la religión y temió ser utilizada para algún propósito desconocido. En ese momento, Teo le preguntó si había sido la causante de los disturbios del ogro. Marmar admitió que sí, pero no entendía por qué Teo quería saberlo. Mientras Teo se acercaba, Marmar lo observaba con suspicacia, pensando que estaba buscando un pretexto para estar más cerca de ella. Decidió que, si lo hacía, lo mordería. Sin embargo, Teo sacó un libro y le mostró que estaba tomando notas sobre las leyes laborales del país. Al ver que Marmar parecía interesada, le preguntó si podría ayudarlo. Marmar, nerviosa, aceptó, admitiendo que tenía bastante conocimiento en ese campo. De pronto, Marmar captó un olor extraño proveniente de Teo, un aroma que le resultaba familiar. Confundida, le preguntó si él también era un demonio. Teo se quedó en silencio, sintiendo que tal vez hubiera sido mejor venderla. Después de un rato, Marmar dedujo que Teo era un híbrido de ninfa y demonio, algo que nunca antes había visto. Teo, por su parte, reflexionó sobre el hecho de que apenas había descubierto esa verdad sobre sí mismo. No lo consideraba relevante hasta ese momento. Mientras tanto, Marmar comenzó a moverse como si estuviera buscando algo en el aire, extendiendo las manos como si pudiera tocar algo invisible. Teo observaba a Marmar con curiosidad, notando que desde hacía rato parecía estar hurgando en el aire. Finalmente, le preguntó si veía algo que él no podía. Marmar, sorprendida, le preguntó si no tenía uno. Según ella, era algo común para los descendientes del gran rey demonio Ingmar. Con orgullo, explicó que lo que veía era su ventana de estado, un regalo mágico que mostraba estadísticas y habilidades. Esto dejó a Teo impresionado.
Recordó que en la serie original El cazador de villanos había un escenario similar, donde algunos personajes tenían una habilidad parecida. Si podía conseguir ese poder, cambiar el curso de la historia sería mucho más fácil. Intrigado, Theo preguntó si Marmar podía ayudarlo a obtener esa habilidad. Marmar afirmó que era posible, explicando que este regalo estaba vinculado a una magia especial que podía ser otorgada. Theo, sorprendido, pensó que las 12 monedas de oro habían sido una inversión más que justificada. Marmar aseguró que el proceso era sencillo y tomaría solo 10 segundos. Marmar le indicó que se arrodillara en el suelo. Theo obedeció, aunque con cierto recelo. Luego, ella colocó ambas manos sobre su cabeza y le pidió que cerrara los ojos y repitiera las palabras que recitaría. Theo siguió las instrucciones, sintiendo como un círculo mágico emergía bajo ellos mientras el conjuro avanzaba. Al finalizar, Marmar le pidió que abriera los ojos lentamente. Theo lo hizo y vio una ventana frente a él. Sin embargo, la información de esta estaba sellada debido a algo llamado Magentanide. Esa noche, Theo buscaba algo en el pueblo. Sentía que estaba cerca del lugar indicado, hasta que finalmente lo encontró. Antes, le había preguntado a Marmar qué era la Magentanide o si se trataba de algún tipo de veneno. La chica le explicó que era un ingrediente usado para pulir herramientas mágicas, pero que podía ser letal si un humano lo consumía. Luego, Marmar le preguntó a Theo si él lo había ingerido alguna vez, a lo que él respondió que, de ser así, probablemente no estaría ahí parado. Marmar supuso entonces que la sustancia había sido creada como una especie de barrera, por lo que no les quedaba más opción que buscar a la persona que consiguió el antídoto. En ese momento, Theo recordó a alguien en particular de la novela. Cuando llegó al lugar que buscaba, una señorita salió para informarle que la botánica ya estaba cerrada y que regresara al día siguiente. Sin embargo, Theo preguntó por el negocio que había detrás. La joven, sin más opción, le permitió pasar. Una vez dentro, Theo se disculpó por la molestia, pero la señorita asumió que, al estar fuera del horario fuera de lo habitual, su conversación sería breve. Theo quedó sin palabras al reconocerla, frente a él estaba la asesina conocida como la acechadora. Mientras tanto, ella le ofreció un té. Theo no lo aceptó, lo que llamó la atención de la mujer, quien asumió que él no confiaba en ella. Sin embargo, decidieron ir directo al punto. La señorita pensó que Theo buscaba sus servicios para acabar con alguien, pero él fue honesto, estaba ahí para salvar a alguien y para ser más preciso necesitaba el antídoto de la Magentanide. Esto sorprendió a la joven, pues hacía mucho tiempo que no escuchaba de ese veneno, y además sabía que era extremadamente potente. Le recordó a Theo que ella no se dedicaba a salvar personas, y más importante aún, que el veneno no había sido creado para matar a nadie. Theo se dio cuenta de que no sería fácil tratar con ella. Sabía que no cedería, aunque le revelara su identidad, así que decidió jugar sus mejores cartas. Le comentó que entendía su situación, que era complicada, pero ya era demasiado tarde para que lo rechazara porque él tenía algo valioso que ofrecer. Prometió ayudarla a reconstruir su casa si lo escuchaba. Theo sabía muy bien quién era ella, la hija mayor del antiguo barón Skoll, mejor conocida como Lady Kalila Skoll. Lady quedó perpleja al escuchar esto, segura de que había eliminado todo rastro de su pasado con el gremio de ladrones. Theo mintió diciendo que tenía un informante, aunque en realidad lo sabía gracias a la novela. Lady quiso saber si la estaba amenazando o qué pretendía. Theo le recordó que solo buscaba el antídoto para la Magentanide. Después de pensarlo un momento, Lady accedió y le pidió unos minutos para prepararlo. Aunque la elaboración era sencilla, podía tomar algo de tiempo. Cuando regresó con el antídoto, Theo estaba visiblemente dudoso antes de beberlo. Lady, al notar su actitud, lo confrontó, si todavía sospechaba de ella al agregarle algo. Theo negó esto y, confiando, lo bebió. En su mente estaba seguro de que Lady no sería tan imprudente como para acabar con él en ese momento, especialmente porque le interesaba reconstruir su casa. Sin embargo, al instante Theo sintió un dolor indescriptible y empezó a perder el conocimiento, hasta cerrar los ojos. Al despertar, estaba acostado en una cama,
y Lady parecía impresionada de que se hubiera recuperado tan rápido. Theo exigió saber qué le había hecho, ya que supuestamente era un antídoto. Lady le explicó que, aunque efectivamente lo era, tuvo que manipularlo para que exhibiera sus efectos correctamente. Theo no entendía del todo, pero Lady continuó diciendo que, al demostrar su confianza al beberlo, ahora podía quedarse con ella para realizar una misa. Esto, según ella, ayudaría a completar los efectos del antídoto. Theo pensó que ella estaba bromeando, pero Lady le recordó que, si realmente fuera una broma, ya habría acabado con su vida. Reflexionando, Theo consideró que este podría ser como un seguro para ella, aunque sabía lo meticulosa que era Lady por los rumores que había escuchado. Aunque el método le parecía extraño, no lo veía del todo mal. Antes de empezar, Lady inclinó un poco a Theo en la cama y le ofreció un helado, afirmando que era necesario antes de proceder. Mientras lo comía, Theo pensó que las nobles siempre eran increíblemente mentirosas, pero dejó pasar la idea, pues le gustaba que fueran así. Además, haría lo que fuera necesario para obtener el efecto completo del antídoto. Una vez terminado el helado, ahora sí, comenzarían las alabanzas al Señor. Theo, en su interior, sintió que aquella mujer noble que lo acompañaba parecía tener mucha prisa. Sin embargo, él prefería que la misa fuera relajada y tranquila. Por eso, le preguntó directamente si tenía algún apuro, ya que, desde su perspectiva, todavía no estaba lista. Con calma, Theo fue por unos panes y comenzó a comerlos, esperando a que ella realmente encontrara la luz divina. Esta actitud hizo que Lady empezara a comprender los rumores que había escuchado sobre Theo y la razón por la que Aira siempre lo mantenía a su lado. El comentario, sin embargo, molestó a Theo, quien tomó unos botones de gomita y los comió, mostrándose indiferente. Lady, un poco frustrada, intentó detenerlo reafirmando que ya estaba lista para rezar, pero Theo le recordó que no dependía de ella. Para suavizar la situación, le mostró una foto de un perrito, asegurándole que aquello ayudaría a concentrarse. Además, le advirtió que si los rumores que mencionaba tenían que ver con la vida privada de la reina, sería mejor que no hablara imprudentemente al respecto. Solo por esta vez, Theo accedió a ayudarla a realizar una misa completa. En ese momento, Theo comenzó a cuestionarla. Había notado que su corazón corrupto había reaccionado antes de que siquiera empezaran a leer la Biblia. Esto lo llevó a pensar que lo de rezar para obtener el antídoto podría ser solo una excusa. Lady negó rotundamente la acusación, asegurando que era un paso esencial en el proceso. También le explicó que la reacción de su corazón se debía al hecho de que era mitad ninfa. Intrigado, Theo le preguntó si los rumores sobre el incremento de poder mágico al rezar con una mitad ninfa eran ciertos y si su situación particular tenía relación con eso. A medida que avanzaban en los párrafos de la Biblia, Lady empezó a darse cuenta de que los rumores eran ciertos. Theo tenía algo especial. Al notar esto, él decidió darle una ceremonia especial. Continuaron rezando un rato más, aunque Lady comenzaba a mostrar signos de cansancio. Mientras tanto, Theo reflexionaba en silencio, preguntándose qué tipo de monstruo religioso era su personaje. Pero, sin detenerse, continuó recitando los versículos de la Biblia, los cuales parecían ser muy efectivos para purificar el corazón corrupto de Lady. En un momento, Theo usó agua bendita sobre ella, logrando un efecto purificador en su alma. Fue entonces cuando Theo notó que su ventana de estado se había activado, revelando que lo que había escuchado de Lady no era mentira. Al revisar su descripción, descubrió que él era el único superviviente de una casa caída y que su propósito era restaurarla mientras evitaba a quienes deseaban su destrucción. Aunque Theo no comprendía del todo lo que significaba, notó algo que lo dejó en shock. Su apellido, además de Gospel, era Angmar, lo que indicaba que era descendiente directo del rey demonio.